buenas noches. Una semana más con todos ustedes y deseando estar aquí porque sé que ustedes esperan este programa. Esta semana me siento feliz doblemente. Por un lado, porque tengo el honor y el placer de tener un invitado que fue el primer imán que vino a España, a la primera mezquita, que fue Marbella. Marbella pionera en casi todo lo bueno o todo lo bueno. Y cómo no, me siento doblemente honrada porque también se encuentran dos personas que, unidas por la fe en Dios, uno desde el Islam y otro desde el cristianismo, como una servidora de ustedes, van a unir sus vivencias hoy, aparte de la vida del imán, que es muy rica, como ustedes van a ver. Eso, ya les decía antes, me llena de orgullo y de satisfacción, porque ustedes van a comprender muchas cosas realmente a partir de este programa. Él va a desgranar sus vivencias más ricas, las más entrañables, las más sublimes, pero al mismo tiempo también esa labor, unas veces silenciosa y otras veces realmente más hacia el exterior, que lleva a este hombre en pro de la paz, en pro de la unión de los credos, con ese respeto que da el sentir andalusí. Ya no me quiero entretener más, sino simplemente decirles a ustedes que damos la bienvenida a don Alal Bachar. Buenas noches, señor Bachar. Buenas noches, sí. Bien, dispuesto ya a todas esas cosas tan ricas que usted me contó en privado. Sí. Todo. Me siento que necesito expresarme a los hermanos del Andaluz, de España, de todo el mundo, qué significa el espíritu andalusí, que lo llevo dentro de mi sangre. Dios le bendiga. Usted nace en Ceuta, al sur de Casablanca, empezando con su vida. Sí, en Ceuta. Sí, exactamente. Pero a los 4 años ya va a la escuela coránica. Sí. Cuénteme, por favor. Cuando tenía 4 años, mi padre, como imán, quiere que yo aprenda el Corán de memoria. Y como él sabe que el padre, como es cariñoso, no puede enseñar a su hijo, me ha enviado a otras personas más sabias, más preparadas para enseñar a un niño al Corán entero. Es porque he cogido lo que se llama la pizarra. Antiguamente no había cuadernos. Nosotros aprendimos el Corán en una pizarra que se lava y pone una piedra natural que deja un poco de tinta blanca y lo expusimos al sol, y cuando se seca comenzamos a escribir con una tinta preparada misma, la preparamos nosotros. Ajá. Sí, la hacemos con la lana de ovejas quemada y con otras cosas y agua, nada más. Y he hecho un trayecto muy largo de un tribu a otro. ¿Usted recorría las tribus? Sí, las tribus. Antiguamente la gente apoyan y ayudan a los que quieren aprender la ciencia, al Islam o lo que sea. Por ejemplo, cuando llego a un pueblo donde hay un imán, un maestro que tiene algo para enseñar, nosotros nos quedamos en la casa de este imán y él prepara la comida. Pero como el pueblo no quiere que el imán se encarga de algo muy rudimentario, sí, se colabora. Ah, qué bonito. Y cada familia adopta de alimentaciones, de comida a un alumno. Coge la responsabilidad de la comida. Sí, sí. Y gracias a Dios, no sé por qué hasta ahora, la gente que me adoptan, lo más rico del pueblo. Es decir, con suerte, con suerte. Señor Bachar, me dice que recorría buscando los sabios,
¿Qué significa los sabios? Porque para las personas en España, pues sabio es el que más sabe, evidentemente, pero ¿qué significado tienen los sabios dentro del Islam? Los sabios en este sentido, gente que tienen la ciencia islámica. Bien. Y la ciencia islámica, como sabéis, es una ciencia muy... Sabiduría de Dios. De Dios. Necesitamos, nosotros no buscamos solo un sabio de la sabiduría. Un sabio, pero practicante. Ya. Que tiene esto en su vida. Comprometido con Dios. Así es. Comprometido con Dios. Usted fue un niño muy despierto y muy inteligente por lo que dice. Además, usted nació en la parte de protectorado francés, ¿no es así? Sí. Con lo cual quiere decir que en su infancia, usted, al igual que yo, estuvimos en contacto pues con musulmanes, con judíos, con cristianos, con protestantes, con todos los credos y nacionalidades. Sí. Eso ya le prepara en su vida, ¿no? Hombre, yo cuando llegué al Andaluz, yo era muy feliz por dos razones. La primera, que yo he venido a la tierra que tengo en mi sangre, porque el origen de Córdoba. Su origen es de Córdoba. La casa nuestra, según la escritura, he venido al 1970 para buscar la casa. Y según las medidas del Wadi el Kebir y tal, encuentro un sitio más o menos que se llama ahora Pensión de Madrid. Pensión Madrid. En Madrid. Sí. Eso, segundo, que la infancia mía era muy rica, por razón que donde estaba, cuando he vuelto a Settat, vivía yo sí. Al lado de la judería. Ajá. Y jugaba con los niños judíos. Y tenemos a la época la única iglesia, la única porque la comunidad francesa o católica era poca gente. Era pequeña. Solamente el control se llama como el gobernador sí. Civil del pueblo pequeño, ¿entiendes? Y es porque el cura era un franciscano. Sí, casi todos en Marruecos. Era muy preparado, muy capaz, era muy religioso y me ayudaba mucho a leer el Evangelio en árabe porque lo tenía traducido, viene del Líbano. Qué bonito. Y cuántas veces leo de esto, busco lo que dice el Evangelio en el Corán. Desde la era pequeño así. Qué bonito. Es curioso porque tenemos muchas cosas coincidentes en nuestra vida. Nosotros que nos conocemos ya de hace bastantes años y hemos hablado mucho, trabajamos juntos en muchas cosas. Yo tengo el honor justamente de que usted sea consejero para el Islam de una asociación que también represento como es Paz del Mundo. Y tengo que decirla de cosas en silencios que se hacen, pero sobre todo es importante que los dos tenemos la semilla del cristianismo a través de los franciscanos. Usted en realidad empieza a conocer para poder justamente buscar las raíces en el Corán de la mano de franciscanos igual que yo. Sí. Es bonito, sí, es bello sí, eso. Sí. A los 12 años usted ya aprende de memoria el Corán. Ya. Y ya se dedica tan valiente, un niño, simplemente un niño, ya se dedica a hablar, bueno, mejor dicho, a orar, a predicar en las calles, en una calle a sus amiguitos donde solo había una farola. Sí. La única farola que había en la calle. Cuénteme, eso. ¿cómo era aquello? Hombre, como Settat es un pueblo pequeño, pero muy religioso. Teníamos muchas mezquitas, muchas zawiyas que es orden religioso, diferentes. Sí. Y nosotros vivimos así la verdad del Islam sin darnos cuenta que es una vida religiosa o algo, es la vida nuestra, es la forma de vida. Es porque los niños, amigos, cuando jugábamos, cuando llega la noche,
había una farola en la calle, la única que se ve su luz, no sé, desde ahí, desde lejos, y yo cojo un libro de las biografías de los profetas. Qué bonito. Desde ahí comienzo a entender que el caso del el mensaje divino no es de un profeta solo, no es para un pueblo solo. No. Es un mensaje Universal. universal, y además el Corán y la Biblia misma dijo lo que yo voy a decir, que los espectadores les suplico a darse cuenta lo que digo yo, Que se den cuenta de la importancia. de la importancia de esto. Digo que el Corán mismo dice, Bismillahirrahmanirrahim, yo lo digo en árabe como ha revelado Allah, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Quiere decir que Muhammad hemos enviado muchos profetas antes, y dice el Corán, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, cada pueblo tiene su profeta. Qué belleza. Es porque pienso yo, que no es reconocer solamente a quien está viviendo ahora, podemos reconocer hasta la civilización inca en la América Latina. Puedo decir que es un mensaje divino, aunque no es desarrollado, pero un mensaje. Totalmente cierto, y eso es lo que quiere decir el mensaje de Dios, universalidad. Eso es cierto, y que Dios le bendiga por ello.